En los años 50, Colombia atravesaba una difícil situación económica y social. En 1957, Rodolfo Martínez Tono concretó la idea de las organizaciones sociales de ese entonces, como la UTC y la CTC, de que el país contara con un instituto de enseñanza laboral técnica similar al SENAI de Brasil. Así, el SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar mediante el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957. Sus funciones eran brindar formación a los trabajadores jóvenes y adultos en la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, entre otras tareas, orientadas a establecer un sistema nacional de aprendizaje. La entidad tripartita en la cual participarían trabajadores, empleadores y el gobierno se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Han pasado 55 años de permanente evolución, proporcionando a los colombianos oportunidades de capacitación para un mejor vivir. En nombre de toda Colombia, felicitaciones al SENA. Después de 55 años, sigue siendo una institución de clase mundial. El patrimonio cultural, histórico y nacional es una herencia que identifica y distingue a cada país, especialmente en el tema de documentación y que requiere una conservación responsable de las instituciones encargadas. María Elvira Sea, coordinadora del Grupo de Capacitación y Asesoría del Archivo General de la Nación, nos cuenta qué proyectos se realizan para la conservación del patrimonio. El Archivo General de la Nación, como ente rector de la política archivística, ha establecido convenios de cooperación técnica con diferentes entidades del orden nacional. Entre esas entidades tenemos un convenio de cooperación técnica con el SENA, el cual busca, entre otras cosas, fortalecer el recurso humano que permita el desarrollo de los archivos a nivel nacional. Hemos desarrollado diferentes actividades a través del sistema de videoconferencia del SENA con el fin de actualizar tanto a los instructores del SENA en la materia como a los estudiantes en los diferentes niveles de formación. El Archivo Nacional se funda más o menos en 1868. Reuniendo los archivos antiguos de la colonia y los documentos históricos de las secretarías de Estado que ya tenían un carácter histórico. Pero en ese momento la documentación anduvo por varios sitios en Bogotá, hasta que finalmente cuando se construye la Biblioteca Nacional, cuyo propósito, entre otras cosas, era albergar el museo, la biblioteca y los archivos nacionales, el Archivo Nacional va a parar allí en 1940. Construye el edificio. Dura más o menos unos 3 años la obra. La obra se encarga al maestro Rogelio Salmona y por supuesto hubo mucha asistencia de parte de expertos internacionales para la construcción de un edificio que fuera el apto, el idóneo para conservar el patrimonio. El maestro Salmona, aparte de otorgarnos un diseño excelente, muy artístico, pues tomó muy en cuenta esas pautas internacionales para la conservación de documentos. Por supuesto, todos los colombianos tienen que ver en alguna medida con la documentación que generamos, manejamos todo el tiempo y mucha de esta llegará a ser histórica en algún momento. Este archivo es uno de los más importantes porque después de la disolución de la República de Colombia, mal llamada Gran Colombia, se acordó que los archivos de esa república que unía en ese entonces, o que hasta ese entonces había estado conformada por Ecuador, pues lo que hoy es Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, permanecieran acá. Es decir, que uno en Bogotá, desde Bogotá puede estudiar no solamente para la independencia, sobre todo para la tercera década del siglo XIX, lo sucedido en la actual Colombia, sino también en Venezuela y en Ecuador. Pues a mí me parece que este lugar es muy útil, digamos, para alguien como yo también desde el punto de vista de la docencia, porque no es lo mismo dar clases exclusivamente desde un salón de clases
que venir acá por lo menos 1 o 2 veces en el semestre con los alumnos, cosa que yo trato de hacer para mostrarles cuáles son los insumos con los que trabaja un historiador y para de alguna manera confrontarlos también pues como a los documentos de toda índole que se guardan acá. Me refiero por ejemplo a mapas o a correspondencia oficial, cosas de ese estilo. Durante la última rendición de cuentas del Ministerio de Cultura, el gobierno aumentó el presupuesto para el 2012. De 95.000 millones pasó a 138.000, lo que equivale al 35.6% para el desarrollo de proyectos culturales en el país.